Bienvenidos amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo. Soy Daniel De Vita y es un placer darles la bienvenida una vez más a este espacio donde nos seguimos encontrando para pensar juntos la actualidad y sobre todo lo que se viene para la unidad latinoamericana, para nuestra patria grande, esa que nos han legado nuestros libertadores y que tenemos la responsabilidad de construir juntos, de conocernos, porque no se puede amar y no se puede luchar por lo que uno no conoce. Así que aquí estamos poniendo nuestro granito de arena, mucha expectativa, mucha gente del otro lado. Gracias a todos los que andan ahí comentando, compartiendo, difundiendo. Hoy estamos en los 80.000 suscriptores, muchas gracias por eso. A aquellos que están en este espacio desde hace más de una década y a todos los que se van sumando, quizás esta semana. Muchísimas gracias, ya somos 80.000 y seguimos construyendo este espacio de manera colectiva, así que muchas gracias por eso. Estuvimos con Vicente Serrano en Sin Censura el día lunes presentando la nueva apertura, la apertura oficial de Sin Censura, que ya la pueden escuchar en Spotify. Fíjense que tienen fijado en el chat arriba y también en la descripción de este video van a encontrar el link para ir a escucharla a Spotify porque se viene en pocas horas, miren lo que les digo, en poquitas horas se viene el videoclip oficial de Sin Censura y lo vamos a presentar juntos como corresponde. Así que ahí a darle a pleno con Spotify y muchísimas gracias también porque esta semana llegamos a las 2 millones de reproducciones en Patria Grande. 2 millones de reproducciones en Patria Grande, uno de los primeros lanzamientos de esta nueva etapa. Así que los invito a seguir compartiéndola, comentando. Vamos a hacer algo grande con Patria Grande. Y hablando de la Patria Grande, hoy tenemos con nosotros, finalmente, cuando se dilata un encuentro, cuando cuesta, es porque promete, porque va a salir algo muy especial, estoy convencido de eso. Y hoy tenemos desde la patria mexicana a uno de los compañeros, a uno de los líderes, a uno de los referentes que más hincapié hace en la necesidad de la construcción de la unidad latinoamericana, de la patria grande. Estamos hablando del señor Gerardo Fernández Noroña, que lo tenemos acá con nosotros, y le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, diputado, gracias por venir. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a tu auditorio. Bien, muy bien. Mirá, pero mucha gente del otro lado ya comentando, tirando preguntas, mucha expectativa, así que feliz con eso. Y miren, vamos a comenzar de esta manera. Vieron que hay reglas no escritas de la política donde dicen que un líder, un referente político, un candidato, eventualmente, tiene que comportarse de cierta manera, escoger ciertas palabras, guardar ciertas formas. Y a mí me llama mucho la atención cómo un hombre tan espontáneo, tan frontal como usted, ha logrado, desechando todo el manual de la corrección política, transformarse en uno de los referentes más importantes de la política en México. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que la razón es porque soy correcto políticamente, entendido esto no como esta forma hipócrita de guardar las formas, las maneras, sino ir a la esencia de las cosas, asumir posiciones políticas de principios, de compromiso, de servicio al pueblo, y me parece que eso la gente lo ve con claridad. Además de que en México en general, y yo creo que en el mundo se está dando un fenómeno donde la gente no quiere buenas maneras, pero que apenas te voltees sino quiere una comunicación franca, una comunicación, pues como la hacemos entre seres humanos, de manera coloquial. Yo soy impecable en la tribuna. En la tribuna no he querido soltar ninguna picardía, porque si así es muy hipócrita la derecha, me descalificaría. Pero en las reuniones, en las asambleas, en los mítines, hablo como hablamos todos y la gente lo celebra. Además de que, pues la gente sabe que soy sincero, pues sabe que no estoy actuando, que no estoy creando un personaje, sino que estoy construyendo una comunicación directa y franca. Yo creo que eso tiene que ver. Pero ciertamente, si alguien, no, olvídate de las formas. A mí me decían cuando fui diputado la primera vez, 2009-2012, que la manera en que yo me estaba conduciendo me iba a llevar a liquidar mi carrera política. Por ejemplo, yo le dije a García Luna, que hoy está preso en Nueva York, acusado de vínculos con el narco más importante en México, el Chapo Guzmán. Yo le dije de frente que era un asesino y que estaba vinculado al Chapo Guzmán y que iba a acabar en la cárcel.
Y los medios me hacían unas campañas espantosas diciendo que era majadero cuando lo único que le decía es que era lo que era, asesino. Y he ido nadando a contracorriente hasta que la gente se ha dado cuenta, pues que hablo con verdad y que hablo con firmeza. Usted, y hablando de los ataques constantes y sonantes, según el organismo rancio y en descomposición conocido como INE, yo en este momento estaría hablando con un violento político de género, que no me queda muy claro lo que es. Pero me llama mucho la atención por qué la derecha mexicana está, por un lado, tan obsesionada con usted, y por qué México, a diferencia de la mayoría de nuestros países, tiene un órgano electoral tan poderoso donde las fuerzas conservadoras están haciendo tanto pie y tanta fuerza. Diría yo, desde lejos, usted me dirá si es así o no, que está teniendo más protagonismo y más peso político el INE que los partidos conservadores. Sí, así es. El compañero presidente lo definió como el supremo poder conservador. En el siglo XIX, los conservadores en México abolieron la Constitución Federal de 1824 y constituyeron un consejo de notables, que era el supremo poder conservador y que estaban por encima de todos los poderes. El órgano electoral en México, que es un organismo autónomo, no es un poder de la República, pretende erigirse por encima del poder ejecutivo, del legislativo y judicial, y además está actuando en una posición francamente opositora, rabiosamente opositora a nuestro gobierno, a nuestro movimiento, y lo está haciendo hasta ahora con eficacia y con impunidad. Ha puesto nuevas reglas para repartir la representación proporcional con tal de disminuir nuestra mayoría en la próxima elección de junio. Ha quitado 62 candidaturas a compañeras y compañeras del movimiento, dentro de ellos a 2 gobernadores, provincias le llamarían en algunos casos en América Latina, de estados muy importantes como Guerrero y Michoacán, con una tradición de lucha de izquierda de toda la vida, y han buscado censurar al compañero presidente López Obrador. Él todos los días sale a una rueda de prensa en la mañana, las mañaneras famosas, y han pretendido que en abril y mayo él no salga a medios porque dicen que va a influir en el resultado, en el proceso electoral. Hasta ahora no han podido lograr imponer esta censura, pero han insistido en ella. Y en mi caso, que fue efectivamente de los primeros golpes que dieron, me acusaron de violencia política de género, que es un manejo perverso para desvirtuar una lucha legítima de igualdad entre mujeres y hombres y de erradicar toda violencia contra las mujeres, pero ellos han llevado las cosas a un grado que entre iguales, entre políticas y políticos en un debate franco, digan que alguna expresión es violencia política. Hay una definición de cualquier manera para ello que establece que estás agrediendo a una mujer por ser mujer y que con tu posición de poder buscas obstaculizar el ejercicio de su función pública o retirarla de un espacio de representación, que no se dio la situación en ningún caso con un debate que yo tuve con una legisladora de derecha, pero que ellos perversamente lo etiquetaron de todos modos de esa manera y emitieron una sanción en mi contra sin tener facultades, además, para emitir esa sanción. Lo que estoy diciendo es que en esencia hay un manejo perverso de estos temas que han ido escalando no solo conmigo, sino con el propio compañero presidente, donde lo acusan de no ser sensible a los feminicidios, de no ser sensible a la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres, pero con mucha hipocresía, porque yo cierro el comentario cuando a la derecha le digo, a ver, vamos haciendo que por fin sea realidad. Desde 1995 está un convenio firmado por el Estado mexicano de que se debe reconocer el derecho humano de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a ejercer libremente su sexualidad. Inmediatamente se les quita a los feministas y muestran su verdadera cara patriarcal y machista. Entonces, y sobre la pregunta de por qué la animadversión, la posición furibunda, diría yo, en mi contra, pues es porque he ido consolidándome en el ánimo de la gente. Todavía falta mucho para el relevo del compañero presidente, pero a pesar de ser, como se dice en inglés, nosotros acá se usa el anglicismo de outsider, alguien que estando dentro del sistema político me muevo con mis propias reglas, con mis propias formas, con mis propias convicciones.
rompiendo todo el marco de la política tradicional, pues me ven con mucha preocupación y con mucha reserva a la derecha, ¿no? Yo creo que sería, de poder ser el relevo del compañero presidente, sería un motor fundamental para radicalizar esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación, entendiendo radical de ir a la raíz, entendiendo que creo que hay que hacer un Congreso Constituyente en México, que hay que hacer un nuevo marco legal, que hay que recuperar todo lo del pueblo para ponerlo al servicio del pueblo, y que soy tan ambicioso que creo que desde México se puede construir un nuevo camino para la humanidad, planteándose un cambio de sistema económico, que no es algo nuevo, se ha planteado mucho tiempo, pero tenemos que hacerlo realidad, y que yo lo sintetizaría en una frase de Rosa Luxemburgo, esa extraordinaria revolucionaria alemana de origen polaco, marxista, que decía: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Volviendo un poquito a lo del intento de proscripción, que Mm. según tengo entendido, no ha llegado a buen puerto, no han logrado inhabilitarlo por 10 años, No ni prosperó. mucho menos. Mm. No prosperó. Pero estuve buscando el audio de la prueba del delito, de su Mm. violencia, y usted en esa intervención denuncia un delito contra las mujeres incluso. Exacto, exacto. Era una larga charla de poco más de una hora en Tlaxcala. Es un estado el estado más pequeño en México, pero que tiene el grupo de personas que hacen trata de personas, de delincuentes que usan la trata de personas, particularmente con mujeres y niñas, especialmente un municipio que se llama Tenancingo. Y alguien me preguntó sobre la trata de personas y yo comenté que había una legisladora de derecha, compañera nuestra, que estaba señalada permanentemente de estar vinculado a los grupos de trata de personas, que yo no sabía si era cierto y que me pasaran elementos. Lo dije de manera coloquial, de manera coloquial, y entonces ni siquiera dije su nombre, ni siquiera dije el partido. Es más, aquí estoy diciendo que de derecha, pero ni siquiera dije que era de derecha. Y se, se me vino el mundo encima y yo estaba dispuesto a un debate en la Cámara de Diputados sobre el tema, porque como decimos acá en México, a confesión de parte, relevo de pruebas, y ellos reconocían que la legisladora a la que yo no había mencionado, ni siquiera había dicho qué partido era esta persona, y aceptan en el debate abierto que era ella, yo iba a decir, pues están reconociendo que están vinculados a grupos delictivos, pero no se dio el debate en el Pleno porque me pidieron los compañeros de Morena, había una comparecencia de un funcionario ese día, yo cedí y eso se convirtió en un problema. Estamos hablando de octubre, de 4 de octubre de 2019, y lo revivieron en noviembre de 2020, donde el órgano electoral me sancionó por supuesta violencia política de género. Yo fui al Tribunal Electoral, que es la única y última instancia para resolver el tema, y ese tribunal de manera facciosa determinó que yo había cometido esa infracción y amenazaba con retirarme mis derechos político-electorales 10 años si yo no emitía una disculpa pública de algo que yo no había hecho. Yo lo valoré mucho. La verdad es que me costó mucho esa decisión porque mi posición era de no emitir la disculpa pública porque era una canallada lo que estaban haciendo en mi contra, y hubo voces que me dijeron que era una equivocación que yo me plantara en esa posición porque les iba a permitir que me sacaran de la actividad político-electoral y que liquidaran en los hechos mi carrera política. Yo tengo 61 años, 10 años, pues ya no tenía nada que hacer. Y finalmente asumí el mandato del tribunal y logré que se eclipsara la posibilidad de que deshicieran de mi persona, pero fue muy difícil, fue una ofensiva muy dura. Violaron el fuero constitucional, la inmunidad parlamentaria que yo tengo. Le comenté a los compañeras y compañeras del movimiento que era un error de ellos dejar pasar una agresión de ese tipo, que hoy era yo, pero que mañana iban a ser ellos. Y bueno, apenas la semana pasada retiraron 62 candidaturas, como ya lo comenté, de manera absolutamente arbitraria, y han ido elevando el nivel de su agresividad contra el movimiento, los integrantes del órgano electoral, a tal grado que yo desde el 25 de enero he pedido un juicio político contra quien encabeza ese órgano electoral, Lorenzo Córdoba, y su principal operador, Ciro Murayama,
y me parece que hoy hay condiciones muy fuertes para que ese juicio político se haga. Esto sería un hito y también una conmoción grande en el plano político electoral, porque las campañas empiezan ya este domingo, 4 de abril, domingo de resurrección, y son solo 2 meses y es muy probable que de llevarse a cabo la destitución de estos funcionarios se haría durante el mes de abril, lo cual implicaría que 2 de 11 funcionarios serían removidos de su cargo con un escándalo y implicaciones muy diversas que eso tendría, pero yo estoy convencido que esa decisión es mejor tomarla de una vez que dejarlos ahí y sigan haciendo daño, porque sostengo que quieren descarrilar el proceso electoral, que quieren generar una crisis institucional y que quieren de esa manera fortalecer la posición golpista de la derecha que pretende tirar al gobierno del compañero presidente López Obrador. Esa es mi percepción. Diputado, tenemos gente en este momento del otro lado de Bolivia, de Ecuador, de Paraguay, de Venezuela, de Nicaragua. ¿Le podría explicar así muy brevemente a los amigos de Latinoamérica cómo se compone el frente? A ver, primero el frente electoral y después el frente de gobierno, las distintas facciones, así brevemente como para explicarles. Muy breve, el partido Morena, que es el partido en el gobierno, partido de izquierda que encabeza el compañero presidente López Obrador, es un fenómeno verdaderamente excepcional, porque tiene escasos 4 o 5 años de vida y logró primero una representación muy modesta de diputados, 38 por ahí en 2015, y de ahí pasó en 2018 a tener la mayoría en la Cámara de Diputados, que es de 500 diputados, ellos tienen 251, la mayoría en el Senado, casi mayoría califica en la Cámara de Diputados, la presidencia de la República, y se ganaron la mayoría de los congresos de los estados de la República donde hubo elecciones. Hoy tenemos relativamente pocos gobernadores de este movimiento, pero en junio hay elecciones de 15 gobiernos de los estados y se espera ganar por lo menos 12 de los 15. Entonces es una fuerza que se ha dado en torno al compañero presidente López Obrador, que venía de un partido de izquierda, el PRD, y que acabó en un deterioro tan grande que está aliado a la derecha mexicana. Los aliados de Morena somos compañeros, en realidad, del Partido del Trabajo, que es un partido desde el 91, desde 1991, partido de izquierda, un partido que ha sido pequeño, pero que ha sido sólido en su visión de izquierda, y el Partido Encuentro Social, que es un partido más bien confesional, no debería, porque la ley prohíbe eso, es un partido confesional que perdió el registro en la elección de 2018 y que ahora no podrá apoyarnos, y se sumó con nosotros a partir de 2018 el Partido Verde, que es un partido muy oportunista de centro derecha, aunque yo creo que no existe el centro derecha, pues es de derecha, y que siempre está con quien está en el gobierno. Cuando gobernaba el PRI estaba con el PRI, cuando gobernaba el PAN estaba con el PAN, y ahora que nosotros gobernamos está con nosotros. Es una alianza muy pragmática de ambas partes, pero que nos aporta sin duda en la fuerza electoral y en la composición de la coalición parlamentaria en esencia. Esa es la situación que se vive en nuestro país. Hace poco, relativamente poco, estuvo en Venezuela, estuvo como observador internacional de las elecciones claves, que no eran elecciones presidenciales, pero en la coyuntura venezolana eran absolutamente decisivas para ver cómo se iba a terminar conformando la asamblea. Tengo entendido que tuvo un encuentro personal con el presidente constitucional Nicolás Maduro. Me gustaría, si pudiera contarnos un poco cómo vio a Venezuela, qué es lo que se encontró. Usted, a ver, es uno de los cuadros políticos más capaces de explicar cómo funciona la política en Venezuela y para explicar también la mafia que hay operando en contra de Venezuela. Y este encuentro surge de un día que hicimos un análisis de uno de sus discursos donde usted explicaba el sistema electoral venezolano y a partir de ahí vino una horda de gente a decir tienen que conversar y aquí unos meses después estamos. Me gustaría que nos cuente un poco de esa visita. Sí, claro. No fui a la elección de la Asamblea Nacional porque estaba en medio de la pandemia o llamada pandemia, que a mí no me preocupa mayor cosa, por supuesto que ha generado dolor, muerte y sufrimiento, no es un invento, pero yo soy particularmente reacio
a la imposición que han hecho del uso del cubrebocas, mascarilla o como le llamen en cada lugar. Yo sostengo la posición de la OMS de que no evita el contagio y da una falsa sensación de seguridad, y los gobiernos del mundo la han impuesto, México no, por cierto, en muchos estados sí, pero el compañero presidente no, la han impuesto como la gran medida cuando en realidad es un placebo desde mi punto de vista. Entonces, en noviembre, que era la elección de la Asamblea Nacional, yo tuve dos contratiempos. Uno muy fuerte, que fue la muerte de mi hermanito, que era mi suplente, mi hermanito, un compañero que fue diputado conmigo 2009-2012, Valfre Vargas, y que iba conmigo a todo el país en los recorridos, que llegó a ir conmigo a Venezuela. Murió en noviembre. Y este tema del cubrebocas, que dije, ¿para qué voy? Me voy a ir a pelear, yo no quiero usar el cubrebocas, entonces me van a estar dando guerra con esto. Entonces no fui. Y luego me invitaron hace unos meses a la instalación de la Asamblea Nacional y ahí sí fui. Pero cuando llegué en la noche, me dijeron que al día siguiente había que ir a la instalación con cubrebocas. Y entonces yo les dije, pues no, no voy a ir. Entonces yo les pido que consulten porque si es así, no voy. Y así fue. No fui a la instalación, me quedé muy triste ahí en el hotel. Dije, ni modo, pues hice todo el esfuerzo, ya me quedé aquí atorado. Y afortunadamente en la noche me buscó el viceministro de Relaciones Exteriores para comentarme que entendían muy bien mi posición, que sabían lo que simbolizaba, porque si yo me hubiera puesto el cubrebocas en Venezuela hubieran dicho, ay, sí, ahí sí le hace los mandados a Nicolás Maduro, y acá en México se revela. Hubiera sido un mensaje desafortunado. Entonces me dijeron que lo entendían muy bien y me plantearon una reunión con el presidente Maduro que tuve al día siguiente. Fue un muy buen encuentro. La verdad es que es el primer encuentro que he tenido así de manera bilateral junto con un diputado dominicano, porque había estado con él en varias reuniones, pero en grupos un poco más numerosos. Entonces, fue un buen encuentro y yo te diría que Venezuela está pasando por un momento muy difícil. Ahí el presidente Maduro, por ejemplo, nos compartió que llevan 13 meses sin poder vender un solo barril de petróleo, de su petróleo. Pues, ¿qué se le perdió a Estados Unidos ahí? O sea, ¿qué problema tiene de que Venezuela venda su petróleo, no el de Estados Unidos, el de los venezolanos, venezolanas? Entonces, el bloqueo económico y la presión a que están sometidos tiene un daño terrible, terrible en las condiciones de vida del pueblo venezolano. Este, que es inaceptable, la verdad. Yo la primera vez que fui hace 10 años, si mal no recuerdo, a Venezuela, cuando todavía vivía el comandante Chávez, llegué ahí con todos los prejuicios, por toda la influencia de los medios, pensé que me iba a encontrar autoritarismo, un régimen socialista con las características que tenía el régimen en Cuba, y me encontré pues, con un país que funcionaba la actividad económica normal, con los comercios abiertos, con la actividad pues, que hay en cualquiera de nuestros países, y con un presidente que era absolutamente tolerante y respetuoso de la crítica, que a veces llegaba a la franca insolencia y majadería. Y me encontré con algo que me llamó mucho la atención, que a mí me parece que si eso lográramos en nuestros países sería mucho. Ni un solo niño, ni una sola niña pidiendo limosna, ni un solo niño, ni una sola niña viviendo en la calle. Es más, nadie viviendo en la calle. El nivel de mejoría de las condiciones de vida de los venezolanos durante el gobierno del comandante Chávez fue verdaderamente notable. Después, al presidente Maduro le han tocado las duras, no le ha tocado ni una madura. La verdad es que desde un principio su elección fue cerrada, fue difícil, luego perdió casi mayoría calificada, obtuvo la derecha en la Asamblea Nacional, que desperdició de manera absoluta la derecha por estar en la posición golpista. Llegaron a niveles de violencia terribles. No mucha gente sabe que por lo menos 29, si mal no recuerdo, venezolanas, venezolanos fueron quemados vivos por cero, para ser chavistas. Un nivel de violencia brutal que se vivió durante ese periodo, donde se acrecentaron las posiciones golpistas, y hoy nuevamente la revolución bolivariana recupera la mayoría en la Asamblea Nacional y le da mayor tranquilidad y estabilidad al país. De cualquier manera, la parte económica está muy difícil. Si a eso le sumas el parón económico por la llamada pandemia, no, pues está realmente complicadas las cosas, ¿no? Pero bueno, pues ahí van saliendo en un proceso muy difícil y muy adverso.
Me pasa muchas veces conversando, viendo en las redes, en algunas transmisiones en vivo, de escuchar algunos compañeros, algunos militantes, algunos simpatizantes al menos de la Cuarta Transformación, del proyecto que están llevando adelante en México, que se diferencian de Venezuela como diciendo, ellos son una cosa, nosotros somos otra cosa. López Obrador es un genio, Nicolás Maduro es, y algunos de los estigmas que vierten los medios de comunicación. Y me llama mucho la atención de esa diferencia de sentir que la Cuarta Transformación no es parte de otros proyectos que en la región han y siguen transformando y sobre todo dando una batalla por tomar decisiones y ser países soberanos. Lo que más me llama la atención es cómo, si saben que CNN habla pestes de Andrés Manuel, que Infobae, que Televisa, bueno, la misma mafia que te dice que López Obrador va camino a transformarse en un dictador comunista y demagogo, los mismos te dicen lo de Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo puede ser que hay compañeros que saben discernir cuando les mienten sobre México, pero todavía siguen consumiendo todas las mentiras que le dicen sobre Venezuela y otros proyectos y otros países? ¿A qué piensa que se debe? Bueno, yo creo que se debe en buena medida a que la campaña de desprestigio y de mentira que ha sido sometida a Venezuela, la República Bolivariana, lleva más de una década. Yo te digo que con toda franqueza confieso que la primera visita que hice a Venezuela me sorprendí de mi ignorancia y de cómo había sido yo mismo preso de la desinformación. Y me tocó vivir en carne propia en esos momentos de crispación, de violencia brutal de la derecha que tenían barricadas, le decimos nosotros, guarimbas, le dicen en Venezuela, donde 100 personas perdieron la vida y cerca de 88 eran de la revolución bolivariana y la derecha los presentaba como si hubieran sido víctimas de la represión del gobierno que encabeza el presidente Maduro y me tocó estar en la avenida, creo que se llama Francisco Miranda, en la zona elegante de Caracas, estar en un café y ver la calle que tenía yo enfrente y ver en CNN esa misma calle donde presentaban acciones de supuesta represión que yo estaba viendo que no existían. Era enloquecedor ver en la televisión lo que en la realidad no era verdad. Y tú le dices eso a la gente y bueno, pues no lo cree, o les dices que el sistema electoral venezolano es verdaderamente confiable y poderoso y no lo creen. Y es muy mal, tienes muy mala prensa si defiendes a la revolución bolivariana y defiendes al presidente Maduro. O sea, yo me he encontrado en Venezuela con cientos de activistas sociales y políticos que ahí son muy bolivarianos y regresan a su país y no dicen esta boca es mía para defender a la revolución bolivariana porque saben que la campaña de escarnio hacia su persona va a ser muy fuerte y no están dispuestos y entonces pues se acomodan y no se despeinan y no se arriesgan porque piensan que en ese momento no es el momento y nunca es el momento y dejan que se haga un linchamiento permanente de la revolución bolivariana. Entonces, yo nunca he sido un cobarde y la verdad es que conozco bien cómo ha sido el proceso en Venezuela y soy muy solidario con ellos. Hay compañeros que se dicen de izquierda, mira, te podría poner un ejemplo, el exdirigente de Morena, que fue dirigente interino, Alfonso Ramírez Cuellar, cuando el compañero presidente López Obrador le salvó la vida a Evo Morales y llegó a México en condiciones muy difíciles, yo propuse que 500 pesos, que son como $20, $25, ponle, diéramos cada legislador del movimiento, que somos más de 300 mensuales, para apoyar al compañero Evo Morales. Bueno, este exdirigente, Alfonso Ramírez Cuellar, dijo, yo no voy a dar nada para ese dictador. Fíjate nada más. Dijo que lo dé Noroña si quiere. Yo dije, sí, hombre, doy lo de él y lo de cualquier otra cantidad de reaccionarios que tengamos en el movimiento. No tengo ningún problema en hacerlo. Porque también en su momento Morales se le montó una campaña de linchamiento de dictador, pero tiene razón, porque nuestro compañero presidente López Obrador todavía no tomaba protesta. Nosotros ganamos en julio y fue hasta el 1 de diciembre de 2018 que tomó protesta como presidente, que juró, le dicen en muchos países ustedes, que juró el cargo. Y en septiembre, octubre,
La derecha ya decía en la tribuna de la Cámara, Obrador dictador, y me burlaba de ellos y les decía, se les ha hecho muy largo el sexenio de López Obrador y todavía no empieza. O sea, son unos desvergonzados. Es el mismo, la derecha tiene de cuadernito, actúa de cuadernito, hace las mismas cosas en todos nuestros países. Y lo que es inconcebible es que viendo lo que le pasó a Lula en Brasil, viendo lo que pasa con Venezuela y la campaña feroz en su contra, viendo lo que pasó en Ecuador, con Correa, que son exactamente el mismo funcionamiento, por citar algunos ejemplos, o en Chile, pues, cosas espantosas que se han manejado. Cuando nos toca a nosotros, seamos tan ciegos de no darnos cuenta que la derecha sí se y que echa a andar toda su maquinaria, que nosotros andamos buscando la diferencia en vez de cosas son criticables. Estamos teniendo ahí un problemita que lo estoy perdiendo. A ver ahí. Hola, diputado, ¿me escucha? Hola, hola. Verdaderamente. Bueno, ahora sí. Apareciste. Ahí estamos, espectacular. Lo perdí, pero justo lo perdí en el momento más interesante porque usted está diciendo algo muy importante. Vimos lo que le pasó a Lula, vimos lo que pasó con Ecuador, vemos lo que le pasó a Evo. Bueno, hay mucha gente que dice, no, acá en México no va a pasar nada, la derecha está llorando todos los días, ya tenemos el partido ganado. Y yo les digo, con mucha humildad y con mucho respeto, México tiene la oportunidad de ver cómo nos despedazaron de mil maneras. Lawfare, guerra judicial, golpe blando, golpe mediano, golpe duro, bueno, todos los ejemplos de calamidad y destrucción de proyectos populares, México lo vio cuando todavía no le tocaba el protagonismo que está ejerciendo en este momento. ¿En qué momento de esta guerra híbrida está México en este momento? ¿Y qué es cómo ves que continúa esto? Porque desde afuera uno ve que cada vez se intensifica más la violencia en contra de la 4T. El compañero presidente López Obrador ha insistido en desaparecer el fuero constitucional, la inmunidad parlamentaria. Yo les digo, oigan, en Argentina no pudieron meter a la cárcel a Cristina Fernández, la expresidenta, hoy vicepresidenta de la República, pues porque era senadora y tenía fueros, y no la habrían hecho pedazos. Ahí está el caso de Lula. O el caso de Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, que él pidió al movimiento que le quitara el fuero porque no tenía nada que perder. Y luego lo mandaron a la cárcel y ahí sigue, a pesar de que es absolutamente inocente. Entonces, de repente no se quieren ver esas cosas. Sí, peligrosísimo. La derecha no tiene nada electoralmente, son minoría. Hasta en México surgió la Revolución Mexicana y que luego se fue yendo hasta por primera vez en la historia del país, PRI y PAN van juntos con el PRD, que fue de izquierda, y hoy están hechos unos lacayos absolutos de la derecha. Es el colmo. El PRD tiene 600 mujeres y hombres que murieron por luchar contra el fraude electoral, y hoy el PRD apoya a sus asesinos, a sus opresores, a sus victimarios. Es una cosa de verdaderamente inconcebible. Y estamos viendo esa minoría que no tienen fuerza electoralmente, porque el 70% de nuestro pueblo apoya al compañero presidente López Obrador, pero ellos se están desplegando toda su fuerza, todo el dinero, los medios de comunicación, y nuestro movimiento cometiendo errores. Por ejemplo, electoralmente deberíamos ir unidos son 300 diputados y diputadas de mayoría que se deciden en México el primer domingo de junio, y en vez de ir unidos en los 300 distritos, o mínimo los distritos despropósito. Es por sectarismo,
por torpeza, cosas, ¿no? Entonces, sí vivimos un momento delicado, yo creo que lo vamos a superar bien, pero nos enfrentamos posiciones golpistas todos los días y cuando tú dices eso hay quien piensa que estás exagerando, hay quien piensa que no va a suceder nada. La derecha es igual, de tramposa, de sanguinaria, de misericordia, de doble moral en México y en todo el mundo, o sea, se comportan igualitos, apenas tienen oportunidad de quitarse la máscara y dar su verdadera faz, su verdadera cara es evidente que es monstruosa. Nosotros no hemos vivido golpes militares como los que se vivieron en Sudamérica, pero hemos vivido la represión de cualquier manera en condiciones de la guerra sucia llamada muy fuerte también en nuestro país. Y hoy estamos viviendo riesgo han intentado un golpe a nuestro gobierno de ponerlo de manera violenta y no han podido y van a seguir insistiendo en esa línea, yo no tengo ninguna duda. Usted acaba de tocar el tema del fuero y me parece que corresponde esto porque hay mucha gente que, a ver, gente malintencionada siempre hay, pero también hay mucha gente que está mal informada, que no tiene que ver con las intenciones, sino con lo que le han contado. Y hay gente que lo ve a usted con cierto recelo, como que es poco confiable, porque usted ha expresado públicamente, así como expresa todas las veces que está de acuerdo y apoya iniciativas, las que usted considera que no son las más correctas, usted expresa públicamente que no está de acuerdo y podemos hablar, no sé, del financiamiento de los partidos, del fuero y esto tan importante. Que yo entiendo que cuando uno está acostumbrado a hacer oposición, cuando uno está acostumbrado a estar en la trinchera y en la resistencia, qué lindo que sería poder meter presos a los corruptos, a los narcotraficantes, sí, obvio, y sin tener impedimentos. Pero el problema es cuando uno está gobernando y cuando uno está llevando adelante las tareas, cualquier infeliz que te quiera hacer una denuncia de lo que sea, logra callarte la boca, quitarte tus derechos políticos. Entonces, es un poco el juego de hacer el ejercicio de que las reglas se aplican cuando estás de un lado y cuando estás del otro. Me gustaría que tuviera la oportunidad de comentarlo y explicarlo mejor, porque hay mucha gente que yo sé que del otro lado piensa que, no sé, usted se opone al fuero para defender los privilegios no sé, de qué diputado mercenario que tengan en México. Ahora, esto que acaba de decir usted está muy bien. Tenemos antecedentes, como por ejemplo un tipo como Lula, de casi 80 años, el presidente que sacó a millones de brasileños de la pobreza tras las rejas. Entonces, yo creo que muchas veces falta quizás el espacio para explicarlo de manera clarita de por qué estas posturas en disidencia. Lado, la derecha logró antes de este cambio en México meter la idea de que el fuero era un privilegio y de que era el obstáculo para el ejercicio de justicia contra políticas y políticos corruptos. Y se niegan a oír argumentos, porque yo les digo, mira, hay 2.200, creo, presidencias municipales, alcaldías en México. Bueno, los alcaldes y alcaldesas en México no tienen fuero. Pero es el obstáculo porque esas figuras públicas que no tienen fuero, no lo tenían, no lo tuvieron, siguen sin tenerlo, ¿por qué no los tocan? Porque no es cierto que sea el fuero el que da impunidad. Y les pongo el ejemplo de Obrador. López Obrador fue jefe de gobierno 2000-2006 y en 2005 lo acusaron de un delito falso, de haber desacatado un amparo y estuvieron a punto de meterlo a la cárcel para sacarlo de la carrera presidencial y gracias al fuero, porque él tuvo que ir a la Cámara de Diputados a defender y a pesar de eso le quitaron el fuero, lo desaforaron y no lo metieron a la cárcel porque había millones de personas en la calle respaldándolo y que al final que echarse atrás, pero sin el fuero le hubieran inventado el delito y lo hubieran quitado del cargo y de la carrera presidencial muertos de la risa. Pero no se quieren oír esos argumentos, no se quiere oír el ejemplo de Jorge decir quítenme el
pero no tengo nada que perder, cometió, o a Lula que lo metieron a la cárcel para quitarlo de la carrera presidencial, inventándole delitos que hoy reconocen que fueron falsas las imputaciones, que fueron falsas las acusaciones, pero aquí la derecha se daba vuelo, dice, hablando de la corrupción de Lula, cual era absolutamente falso. O el caso, insisto, de Cristina Fernández, hoy vicepresidenta de la República, que estuvo sometida a un acoso brutal y que no la metieron a la cárcel gracias al fuero que tenía como senadora. Pero inclusive hoy, yo les digo, al compañero presidente lo acusa alguna mujer de acoso sexual y lo meten a la cárcel y nos quitan al presidente porque no tiene fuero. Pues es una locura, hombre, es un absurdo. Nosotros hemos demostrado, hay un diputado de Morena que está en la cárcel casi desde el primer año, Charrés se apellida, porque se vio involucrado en un accidente donde perdió la vida a otro conductor. Y nosotros le quitamos el fuero y tuvo que ir a hacer frente a su responsabilidad. Y no hay duda de que el fuero puede darle cobertura a maleantes como el gobernador de Tamaulipas, que va a ser desaforado y que va a tener que ir a la cárcel. O sea, el fuero no le va a dar impunidad. El fuero genera muchos políticos y políticas que forman la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, esa política y dicen, no, allá pues, todo indica, yo no soy juez, pero todo indica que sí tiene una responsabilidad y entonces le quitas el fuero para que haga frente a esa responsabilidad como cualquier ciudadano. Pero se ha vendido esa imagen de que es un privilegio cuando no lo es y pues, prácticamente todos los países del mundo tienen inmunidad parlamentaria. Es suicida que alguien que se dedica a la política no tenga una protección. Yo les digo que es como un bombero, que tú le digas al bombero, vete a apagar el fuego encuerado. O sea, hombrecito, no quieras privilegios. No, pues claro que no. O un jugador de fútbol americano, que le digas que se quite la protección y se agarre a golpes así directos, sin ninguna cobertura. Una protección de determinado equipo que te permite desempeñar en mejores condiciones tu tarea. Es el caso de quienes nos dedicamos a la política. El fuero es muy importante y puede, mira, en mi caso, con todo, yo les digo, el fuero. Lo perdimos al diputado, vamos a saber, a ver si recuperamos la señal, pero importantísimo esto que estábamos conversando de esto, de comprender, después uno puede estar de acuerdo o no en algunas cuestiones. Lo importante es entender que la primera disidencia muchas veces uno se apresura a decir, no, este es un traidor, pero ¿cómo va? A ver, y esto se trata, y la política se trata de sentarnos a conversar, se trata de escucharnos, de ver cómo podemos hacer para entendernos, y esto es clave, fundamental. Entonces puede haber posturas divididas, puede haber algunos que piensen de una manera y otros de otra, pero nunca eso puede equivaler a una traición o a una cuestión imperdonable, sobre todo cuando se trata de defender los principios y cuando se trata de exponer las ideas. Preocúpense mucho cuando vean a funcionarios y sobre todo diputados, diputadas, eh, que ejercen la obsecuencia como su praxis política, la obsecuencia. Para encontrar al traidor siempre hay que buscarlo entre los más obsecuentes, y ejemplos sobran de esto en la región, de que generalmente aquellos que no se expresan, que nunca han expresado una disidencia, que nunca han expresado un desacuerdo o un matiz, probablemente aquellos que siguen todo al pie de la letra son los que no tienen ideas, son los que van a ocupar una banca y calentarla, y son los potenciales traidores. Y acá en Argentina, por ejemplo, en nuestro proyecto hemos tenido muchos de esos. ¿Cómo puede ser que era el más... Porque acá se confunde, ¿no?, la obsecuencia con la lealtad. El más obsecuente, el que iba y hacía todo al pie de la letra y nunca expresaba un desacuerdo, nunca expresaba su opinión, simplemente obedecía. Bueno, muchos de esos terminaron siendo los artífices de los fracasos de nuestro proyecto en este caso, o de la vuelta de los conservadores
al gobierno de la Argentina. Por eso también esto es importante. También seguramente ahora cuando recuperemos conexión con Gerardo, le quiero preguntar por este tema del financiamiento de los partidos políticos, que esto es algo que también he escuchado muchas veces, que me decían, ¿cómo puede ser que más dinero o cuidar el dinero de los partidos políticos? Bueno, ¿qué pasa cuando los partidos políticos populares no tienen dinero y le regalamos el financiamiento de la política a los privados? Bueno, ahí solamente van a tener recursos para hacer campaña los amigos del poder económico. A ver si lo tenemos acá con nosotros. ¿Diputado está por ahí? No, parece que el tema del internet está bastante complicado. Vamos a esperar un ratito. Pero bueno, me parece también clave esto, ¿no? De tratar de empezar a escucharnos, de empezar a escuchar los motivos, los argumentos, que esta es una cuestión clave, y acá que nos quedan un par de preguntitas. Mientras esperamos al diputado Gerardo Fernández Noroña, les recuerdo, si es la primera vez que estás del otro lado, por supuesto, suscríbete a este espacio de construcción latinoamericana. Te invito a que escuches la apertura oficial de Sin Censura con Vicente Serrano, que ya la tenés en Spotify. Van a encontrar el enlace en la punta del chat, fijado arriba del chat, y acá en la descripción de este video que dice seguime en Spotify, entras ahí y vas a poder escuchar la nueva apertura oficial de el querido Vicente Serrano en Sin Censura. Y atención, porque en horas, no les voy a decir ni cuántas, no empiecen, en horas vamos a estar subiendo el videoclip oficial de Sin Censura, de esta canción que hemos hecho para el querido Vicente Serrano, que va a inaugurar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los programas que se vienen en Sin Censura. Así que, además de escuchar la canción, estén atentos que en horas vamos a salir con el videoclip oficial, una propuesta y una apuesta de producción colectiva impresionante. Les va a encantar. Yo sé lo que les digo, les va a encantar. Debe ser uno de los mejores videoclips de mi carrera, seguro. Y insisto con esto, tenemos que seguir trabajando con Patria Grande. Ya hemos llegado a los más de 2 millones de reproducciones con nuestra canción Patria Grande, pero la cosa puede seguir creciendo, pero tranquilamente. Así que hay que comentar, hay que reventar Patria Grande de comentarios. Si no sabes de qué se trata, buscas en el buscador de YouTube, abrís y pones Daniel De Vita, acá lo tienen cómo se escribe, Daniel De Vita, Patria Grande. Le va a salir la canción, tiene 2 millones, tiene 2 millones de reproducciones, pero la cosa va a seguir creciendo. ¿Cómo tenemos que hacer? Necesitamos que reviente de comentarios. Si le metemos, no sé, 1000 comentarios, va a seguir y seguir y seguir y seguir. Así que si estás del otro lado y querés también hacer tu aporte, que te lleva, no sé, 2 minutos, con 120 segundos de tu tiempo, podés marcar la diferencia y ayudarnos a seguir robusteciendo estas herramientas comunicacionales para la batalla cultural que estamos dando. Así que te invito ahí a que te metas en Patria Grande y le claves tu comentario. Muchísimas gracias, Emanuel Rojas, por ese superchat que dice Daniel y Noroña, a huevo, los dos son unos chingones. Daniel, por favor, salúdame a Noroña, mi próximo presidente. Un abrazo gigante, querido Emanuel Rojas. Vamos a ver si ahora en unos minutos lo tenemos con nosotros al diputado y le hacemos llegar los saludos. Emanuel. ¿A quién más tengo por ahí? Yolanda Gómez, muchísimas gracias también por ese superchat que dice, Noroña es un patriota, tiene su carácter como todos, pero no es un traidor. Los chapulines, y muchos les tienen miedo y no lo pueden, y quedó ahí el mensaje. Muchas gracias por ese superchat, querida Yolanda Gómez. Me encanta que ya veo gente diciendo, bueno, ahora puedo entender, entiendo el argumento, no lo comparto, pero lo respeto. Ya no es esto de salir no, que esto, que lo otro, que es un traidor, porque ¿cómo puede ser? Cuando nos escuchamos y escuchamos los argumentos, podemos entendernos mucho mejor. Y vamos a seguir apostándole a eso, a que este espacio sirva también para salir un poco de la tribuna y de los piedrazos y empezar a poder escucharnos y a conversar. Saludos a don Lalo. Daniel está escuchando. Abrazo grande, querido Lalo. Rod Fierro dice, hermano Daniel, eres grande, gracias por la entrevista, la esperábamos, un abrazo gigante para vos, Rod. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de tener, aunque sea 10 minutitos más, al diputado, y si no, bueno, será hasta la próxima. Noroña, presidente 2024, dice, mando acá. Saluda a mi papá Daniel, que está escuchando, dice Lalo, abrazo grande. Miren, acá lo tenemos con nosotros. Ha vuelto. ¿Cómo le va, diputado? ¿Me escucha? Ya estamos. Excelente. Sí, te escucho perfectamente.
Una Miren, acá, disculpa, es que el internet aquí el internet acá es malísimo. Comentabas el tema de cómo hay compañeros, compañeras o que se dicen compañeros, compañeras que te descalifican por tener criterio propio, que quieren que todo digas que sí, que todo seas incondicional, que te pongas de tapete de liderazgo, en este caso el compañero presidente. Hay veces que una forma correcta de apoyar es decir no, es decir, tu opinión es alertar sobre riesgos que tú estás viendo y no se entiende porque, o no se quiere entender, porque ser libre es muy difícil. La gente, este, pues no le gusta que uno ejerza su libertad, no le gusta que uno tenga opinión, que uno tenga criterio propio. Y yo soy un hombre libre y la verdad es que no haré nunca política haciendo cálculo, no voy a decir lo que la gente quiere oír. Me tocó alguna vez estar en Baja California, un estado del norte del país en frontera con California, con Estados Unidos, y justo estaban votando quitar el fuero. Y cuando lo quitaron, me preguntaron que qué me parecía y yo les di mi opinión. No, hombre, me querían linchar, estaba enojadísima la gente. Yo les dije, bueno, pues eso es lo que yo creo que están equivocando y yo tengo derecho a defender mi posición. Pues pueden ponerme las descalificaciones que les dé la gana, pero eso no va a cambiar ni mi opinión sobre temas que son muy polémicos. Por ejemplo, la interrupción legal del embarazo. Pues hay gente que no está de acuerdo, dice yo no estoy de acuerdo, pues me tienes sin cuidado que no estés de acuerdo, es un derecho de la mujer y más allá de tu posición, ese derecho debe estar establecido en la ley. El compañero presidente dice que hay que consultarlo, yo digo no, hay que ponerlo en la ley, eso debe respetarse plenamente porque no va a haber igualdad entre mujeres y hombres mientras las mujeres no puedan desarrollar libremente su sexualidad y decidir sobre su cuerpo. Sí, es un derecho, nadie van a obligar a que interrumpa el embarazo si no quiere hacerlo, pero si quieres hacerlo, no debes poner en riesgo ni tu libertad, ni tu salud, ni tu vida. Entonces, son temas que generan fuertes discusiones, pero que yo no estoy dispuesto a andar de queda bien, a decir lo que la gente quiere oír, sino siempre me mantengo con firmeza. Habrá quien, o sea, puedo equivocarme, eso no importa, pero prefiero equivocarme defendiendo lo que creo, lo que pienso, que equivocarme por andarme acomodando para que la gente no me descalifique. No, eso a mí nunca me ha preocupado, la verdad. recién decíamos esto, de que cuando uno tiene que buscar o quiere identificar al traidor, siempre hay que buscar al más obsecuente, el que nunca tiene una idea propia. Probablemente siempre Exacto. el hachazo va a venir por ahí. Pero le quería preguntar, por ejemplo, por el tema del financiamiento de los partidos, que muchas veces se utiliza mal el sentido común de decir, no, porque los políticos, ladrones del dinero, bueno, una mentalidad que es entendible cuando uno siempre vivió en la resistencia, pero que no puede conservar la misma mentalidad cuando uno es gobierno. Porque, ¿qué pasa? Si el dinero para la política lo van a tener solo los amigos de las grandes corporaciones, no hay política del pueblo. Por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué cuesta tanto explicar estas cosas? Que me llama la atención. Son temas donde la derecha logró ganar el debate hace muchos años y ha quedado en el imaginario de la gente. Quitar el fuero, quitar la representación proporcional, quitar el financiamiento público. No se entiende que en Estados Unidos no hay financiamiento público y quien mandan son las corporaciones, quienes mandan son los dueños del Claro. dinero, pero además en países como el nuestro, pues el narco puede financiar a quien le dé la gana y decidir con eso en base a sus intereses. Yo soy un convencido de que no debería haber financiamiento privado. Y se habla, el otro tema es que hay mucho desconocimiento, la gente no conoce su historia, no conoce su sistema político electoral, no se ha metido a estudiar, repite lo que ha escuchado y lo hace suyo sin mayor cuestionamiento. Y yo, por ejemplo, les digo, a ver, 5,000 millones de pesos en México, no sé cuántos sean dólares en este momento, pero lo dividen entre 20 y eso es. 5,000 millones de pesos en México suena muchísimo dinero y lo es para una persona, pero para el presupuesto nacional no es significativo. 5,000 millones de pesos disminuido la mitad, eso es lo que se le da a los partidos, disminuido la mitad, alcanza solo para dar un bimestre a 1 millón de adultos mayores el apoyo que se les está dando de 2,600 pesos. 2,600 por 1 millón son 2,600 millones de pesos, la mitad es un poquito
más de la mitad de 5,000 millones de pesos. Y se hace demagogia, inclusive compañeros de Morena en tribuna decían, con la mitad de ese dinero va a servir para escuelas, para caminos, para hospitales. Pues están mintiendo, solo alcanza para un bimestre, para 1 millón de adultos mayores, no alcanza para más. Entonces, de repente se dice cosas de manera demagógica y la gente es lo que quiere oír. Hay sectores de la población que es lo que quieren oír, porque ha habido un proceso que yo llamo de despolitización. La política se ha envilecido, por supuesto, pero la reivindicación de la política pasa por discutir en serio y a fondo estos temas, por exigir mayor transparencia en el gasto de los partidos, por exigir compromiso de quienes nos dedicamos a la política al servicio del pueblo, pero no decir hay que quitar esto porque estaba envilecido. Pues la presidencia de la República ha estado envilecido en la mayoría de nuestros países y no por eso vas a desaparecer la presidencia o vas a desaparecer los poderes de la República. Puedes reformarlos, puedes revolucionarlos, puedes cambiar, puedes construir un camino diferente, pero lo que no debes hacer es una actitud simplona de desaparezco esto y se desaparece el problema, porque los problemas de traición, de falta de principios, de enriquecimiento, de búsqueda del beneficio personal, tienen mucho que ver con este sistema económico donde lo más importante es ser rico, enriquecerte, no importa a costa de quién, no importa de qué manera, porque esa es una de las caras del éxito, cuando en realidad lo que tú tendrías que hacer es construir una sociedad donde nadie sufriera por carencias económicas, todo el mundo tuviera unas buenas condiciones de vida y pudiera desarrollar su potencial y construir su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Por acá, de este lado, le mando un abrazo grande a Manuel Rojas, Carmen Bejarano, Cirro, Chairo, Panchito RR, un montón de gente, Adelina Almonte, y perdón si me olvido de alguno. Y me parece algo interesante, mire, yo conozco y tengo la suerte de tener compañeros, amigos que son parte de la Revolución Ciudadana en Ecuador, del proceso de cambio en Bolivia, del Frente Amplio en Uruguay, del PT, pero de Brasil. Y algo que no hemos visto en ninguno de nuestros países es una construcción mediática alternativa de la fuerza, el tenor y la potencia que tiene México, que en algún punto uno dice, está bien que no teníamos las redes sociales en el estadio en el momento que están ahora, ¿no? Digamos que esto no lo podríamos haber hecho hace 15 años, pero me llama mucho la atención cómo México ha encontrado, sin avanzar, por ejemplo, como hicimos en Argentina, con una ley de medios y servicios audiovisuales, para intentar limitar un poco la concentración, ustedes no se están metiendo con eso. Ustedes directamente pararon una estructura alternativa absolutamente poderosa y parece mentira, es decir, todos los medios de comunicación en contra y Andrés Manuel tiene un 80% de imagen positiva. ¿Cómo podemos hacer los pueblos latinoamericanos para aprender un poquito de este ejemplo que uno dice, ¿cómo carajo no se nos ocurrió? ¿O por qué no se puede hacer esto en nuestros países? Yo creo que tienes razón. Yo creo que tienes razón de que las redes han venido jugando un papel cada vez más importante. Yo mismo en 2009-2012, que fui diputado la primera vez, tenía una campaña feroz encima de los medios que me hacía mucho daño, pero luego de 2012 a 2018 me desaparecieron de los medios y solo con las redes pude mantenerme en el ánimo y en la presencia con la gente. Y hoy juegan un papel importantísimo. Es tan importante el papel que juegan las redes sociales como un espacio de libertad que ya los dueños de estas redes se están encargando de hacerlas autoritarias, de quitar cuentas, de atropellar usuarios, de condicionar. Bueno, vimos cómo nada menos que el presidente de Estados Unidos, por más que lo critiquemos, por más que no coincidamos, por más que repudiemos sus políticas, que era Donald Trump, fue sacado de las redes de manera absolutamente arbitraria, abusiva, autoritaria, de lo que tanto se quejan los promotores de estos espacios. Entonces, yo creo que tenemos que ir al punto en que construyamos redes sociales libres de nuestros propios países y de la patria grande y del mundo, donde ningún particular puede imponernos su criterio y su visión. Mira, con el tema de la emergencia sanitaria, de la llamada pandemia, pues tú no puedes cuestionar nada
de las medidas de salud públicas que se han impuesto, no puedes hacer ni el mínimo de cuestionamiento porque te tiran la cuenta, te tiran el video, te tiran la comunicación que estás realizando. Entonces tú dices, oigan, pues si tú tienes derecho, te puedes equivocar, pero tienes derecho a expresar tu punto de vista, a expresar tu preocupación, a expresar tu cuestionamiento. Estaba viendo una caricatura buenísima donde está una jaula así enorme como de pájaros, llena de seres humanos y un ser humano volando así con las alas a plenitud libres hacia el sol y diciendo, mira, ese irresponsable nos está poniendo en peligro y por eso no vamos a podernos liberar. Pues en ese estado estamos, es verdaderamente increíble. Entonces, han sido para nosotros muy fuertes las redes sociales, pero están cada vez restringiendo más las libertades de expresión de la gente y vamos a tener que ir construyendo espacios propios de absoluta libertad. Lo dije cuando expresé el pensamiento de Rosa Luxemburgo, porque dicen que los de izquierda queremos regímenes totalitarios y no es cierto. Nosotros lo que queremos es que el ser humano se exprese en absoluta libertad, que no haya ninguna restricción y que pueda ejercer su criterio y su opinión con absoluta firmeza. La última, diputado, y le agradezco por haber venido, por estos minutos. ¿Qué se ve haciendo en el año 2024? Pues espero ser el sustituto del compañero presidente López Obrador. Estoy trabajando muy duro en ello y ahí hay compañeros y compañeras que parecieran de derecha, que te descalifican, que te acusan de tonterías, pero no hay cosa más cerca que la realidad y basta ver mis posiciones en la Cámara para que la gente sepa mis videos que tienen más reproducción que los de nadie. Uno que acabo de tener la semana pasada justo cuestionando al órgano electoral tiene 1.200.000 vistas ya en menos de 8 días. Entonces, mis posiciones siempre de defensa de nuestro gobierno, defensa del compañero presidente, de defensa del movimiento, de compromiso con la gente, pues ahí están, hombre, el que tenga ojos para ver que vea. Y yo creo que si la gente, si nuestro pueblo en México decide profundizar esta revolución sin violencia, yo tengo buenas oportunidades de ser el relevo del compañero presidente. Si la gente decide irse con más cautela, irse midiendo un poco más el terreno, pues será otra compañera u otro compañero el que encabece. Pero yo con cargo, sin cargo, con responsabilidad o sin responsabilidad, soy un político de tiempo completo y de la vida completa dedicado a la política y seguiré luchando por la profunda transformación de mi patria y de la patria grande, pues hasta el último momento de mi vida. Yo no entiendo la vida si no es en la lucha, en el compromiso, en la libertad, en la firmeza, y así la seguiré, así lo seguiré haciendo, pero creo que tengo buenas posibilidades de ser el relevo del compañero presidente López Obrador. No a la gente que conspira y opera, pero sí quizás a mucha gente que está del otro lado en su casa y tiene miedo de que usted se transforme en Stalin o que Mire, a los 3 días de su gobierno tenga una guerra nuclear con Estados Unidos. Vieron que hay todas unas cosas de esas que se dicen. ¿Qué mensaje tiene para esa gente? bueno, lo único que tienen que hacer es ver mis posiciones. Yo construyo acuerdos construyo acuerdos en la Cámara de Diputados todo el tiempo, hablo con la oposición. Pondré un ejemplo aparentemente simple, pero no lo es. Yo presido el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados y hubo un diputado que presidió el primer año que impuso la tontería, no puedo llamarle de otra manera, de que todos los partidos tienen el mismo peso en su voto. El PRD, que tiene 10 diputados de 500, vale un voto, y Morena, que tiene 251 diputados, vale un voto. Y para sacar cada acuerdo del Consejo Editorial yo tengo que lograr mayoría, y la mayoría la tengo que construir con la oposición, y la construyo porque finalmente cuando haces política tienes que también ser un constructor de acuerdos y buscar puntos de coincidencia. Yo no soy ningún tipo que quiera llevar a mi país a una guerra con un país tan poderoso como Estados Unidos, pero tampoco soy un tipo que crea que la única manera de vivir es subordinado al gobierno de Estados Unidos y renunciando a la soberanía y a la independencia de mi patria y de mi pueblo. Yo creo que podemos construir ese camino nuevo para la humanidad,
Y lo haremos sin violencia, lo haremos con talento, lo haremos con compromiso, lo haremos con honestidad, porque además creo que en pleno siglo XXI los seres humanos estamos obligados ya a dar un salto cualitativo para erradicar todas las formas de violencia y construir una sociedad mucho más justa y de libertades, de oportunidades para todas y para todos. Entonces, pues, quien tenga preocupación de ese tipo, lo único que lo hace es desde su ignorancia, desde su racismo, desde su clasismo, desde su desconocimiento, y haría bien en darse una oportunidad de conocer más a fondo nuestras posiciones y nuestros puntos de vista. Cierro diciéndote, a mí me acusan de cualquier cantidad de tonterías y yo soy, por ejemplo, un ser humano que leo mucho, ¿no? Acabo de leer un libro sobre la historia de tu patria, de Dorrego, el loco Dorrego, que me gustó muchísimo, un personaje trágico. Y ahí ves muchas experiencias importantes que deben ser de utilidad para la propia construcción del camino que tú estás desarrollando. Entonces, yo soy un convencido que no puede haber hombres y mujeres libres sin la lectura. Y mi gran utopía, mi verdadera gran utopía es que lográramos en México ser un país de lectoras y lectores empedernidos, de los más empedernidos del mundo. Bueno, pues eso no lo plantea ninguna persona que esté buscando la guerra o que esté buscando avasallar a la humanidad o que esté buscando atropellar a otro ser humano. Pues lo que yo estoy buscando es lo que dijo Rosa Luxemburgo, lo vuelvo a repetir, un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Le tienen más miedo a los libros que a las armas, mi amigo. Estuvo Gerardo Fernández Noroña con nosotros. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Ya se había diputado. caído Y bueno, la señal de nuevo. Esperemos pronto el abrazo en persona. Así es. Un abrazo grande, hasta la próxima.